Del Jeep al Hammer, la evolución de los todoterreno ligeros estadounidenses. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy regresamos a la historia de los todoterrenos militares con la ayuda de un amigo, Francisco Díaz, con el que ya montamos en un Jeep y en el canal de actualidad con el futuro VMTT del Ejército Español. Pero antes de nada, recordaros que si os gusta la historia militar, este es vuestro lugar, suscribiros y activar las notificaciones. Empezamos el programa. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Un saludo a todos. Pues Francisco, continuamos a bordo de los Jeep, que habíamos hablado de ellos en su historia y los vehículos previos al Jeep, ¿no? Desde casi el comienzo del automóvil, ¿no? A alguien se le ocurrió emplearlos en la guerra, ¿no? Es decir, vamos a sustituir los caballos por algo, ¿no? Y apareció el vehículo automóvil, ¿no? Efectivamente, vamos un poco a continuar aquel programa al que te refieres, en el que vimos hasta el nacimiento del Jeep y su desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy vamos a ver cómo ha continuado esa evolución desde entonces, que ya han pasado un buen número de años, y nos vamos a centrar en los modelos que ha utilizado el ejército estadounidense. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este campo y en otros muchos en cuanto a material militar, pues digamos que los estadounidenses han marcado en gran medida tendencia y han sido pioneros. Entonces, conociendo esta evolución, bueno, pues nos va a permitir comprender muchas cosas cuando nos encontremos ante un todoterreno ligero militar histórico. Pues vamos a empezar, ¿no? Ese viaje, ¿no? A través del tiempo, del Jeep al Hammer. O al Humvee, ¿no? Que es el nombre técnico, ¿no? Del vehículo. Vale, bueno, luego Sí. Cuando lleguemos explico un poco el tema de las denominaciones, que hay un poco de lío ahí, pero... Sí, bastante. Pues al concesionario te tienes que comprar un Hammer, eso lo digo yo. Bueno, pues, ahora ya no los hay. ahora Pero ya no hay, pero bueno, yo me acuerdo la primera vez, Francisco, que vi un Hammer fue en Barcelona y salía del carril ordinario de coches, era inmenso. Sí. Que no se ve cuando tú lo ves en un campo de batalla o en un vídeo, claro, lo ves grande, pero cuando son muy anchos, muy anchos. Sí. Pues empezamos el viaje, ¿no? Con esta presentación del Jeep MB al Hammer, ¿no? Eso es. Pues el Jeep MB, que es el modelo, ¿no? Más avanzado del Jeep. Vale, no, vamos a ver. El MB es el Jeep de la Segunda Guerra Mundial. Primero fueron los prototipos, el MA y todo aquello que vimos, los Bantam, los prototipos Ford. Y esta diapositiva es un poco un resumen de lo que vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver los principales modelos todoterreno ligeros del ejército estadounidense, del MB de la Segunda Guerra Mundial al M38, luego al M38A1, luego veremos el Ford, el MUT, y de ahí ya se pasó al Hammer y veremos por qué ese cambio, que ya a simple vista con esta imagen, pues se puede ver que ahí hubo un cambio bastante radical. Después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense continuó utilizando un buen número de Jeep MB y Ford GPW de la Segunda Guerra Mundial. Pero bien es verdad que pronto solicitaron un relevo. Ya vimos como durante la Segunda Guerra Mundial se habían fabricado más de 600.000 Jeep, entonces lógicamente una vez acabado el conflicto, a pesar de todos los que fueron destruidos, los que se dieron de baja por estar en mal estado, los que se quedaron los ejércitos aliados, los que vendieron en el mercado civil, seguían teniendo muchos Jeep. Pero el ejército estadounidense quería seguir teniendo disponibilidad de Jeep nuevos. Entonces, el primer modelo que hizo también Willys fue el M38. A finales de 1949, bueno, ahí puse 1950, realmente fue muy a finales de 1949 cuando se empezaron a suministrar al ejército estadounidense estos vehículos. Como veis, he ido a los MB de la Segunda Guerra Mundial. Realmente este no era un vehículo
desarrollado específicamente para usos militares, sino que era una versión militarizada del Jeep CJ3A. CJ significa Civil Jeep, o sea, de la gama civil de Jeep, que se vendía en aquel momento. Del modelo civil se hizo una versión militar con algunos cambios, unas ruedas un poco más altas, los faros, como veis, ya le lleva por fuera de la parrilla, lleva una toma de combustible diferente, más grande, para facilitar el repostaje. Una serie de detalles. En cuanto a la mecánica, básicamente son muy parecidos a los MB, pero realmente lleva otra caja de cambios un poco más reforzada, lleva unos ejes distintos, más reforzados, pero en cuanto a sus características técnicas generales es prácticamente el mismo vehículo, con una caja de cambio de 3 velocidades, la primera sin sincronizar, con los ejes rígidos y ballestas, y el motor sigue siendo el Godeville de la Segunda Guerra Mundial, también evolucionado. Ahí vemos que también lleva una tapa para la batería en el capó, para hacer el acceso a la batería mucho más sencillo. Lleva una rejilla para entrada de aire debajo de la luna delantera, que es algo que tampoco llevaban los MB de la Segunda Guerra Mundial. Esto, ¿no? Esto que tiene aquí, ¿no? Sí, eso es. La tapa de combustible, como veis, es bastante más grande. Y en general, como os digo, lo que lleva esa pequeña defensa en los faros, que es una barra que cubre el faro, que los distingue en gran medida de los modelos civiles. Y bueno, como digo, es una cosa de detalle. Este coche solo se fabricó 3-4 años. Realmente no era lo que demandaban los militares, porque digamos era demasiado parecido a los antiguos MB. Entonces solo estuvo en producción hasta el año 52, o sea, fue finales de 1949, 50, 51, 52. Aquí vemos una vista lateral de una unidad de un buen amigo mío, del que luego más tarde hablaremos también. Y este coche se hicieron unas 40.000 unidades y, como os digo, solo 3 años. En 1952 fue cuando realmente apareció un modelo nuevo que ya presentaba cambios notables con respecto al MB y al M38A1. Y al M38 normal, perdón, que es el M38A1. Vamos a ver una cosa con las denominaciones, porque es curioso, porque el modelo anterior que hemos visto se denomina M38 y este se denomina M38A1, lo que nos haría pensar que se trata de una evolución del primero, de una variante con algunas mejoras, cuando realmente, como podéis ver en las fotos, es un vehículo totalmente nuevo. Pero bueno, esto fue un poco por temas administrativos del gobierno de Estados Unidos, que le vendieron, digamos, una versión cuando realmente era un modelo totalmente nuevo. ¿Qué diferencias tiene? Pues como veis, lo que no veis en las fotos, en general es un modelo un poco más grande. Hombre, que es una versión, esto es una versión... Esto no es aquí. Vale, no, pues estaba la carpeta mal entonces, vale. Sí, puede que estuviera mal en la... Ya digo yo, este no se parece. No, eso, de ese hablaremos luego. Bueno, como digo, sí. El M38A1 es un modelo un poco más grande. Como veis, distinguible es muy fácilmente, porque es el primer Jeep que tiene las aletas delanteras y el capó redondeado. En general es un vehículo un poco más grande, un poco más ancho, tiene un poco más de distancia entre ejes y es un poco más largo. Y principalmente la principal modificación técnica que tiene es que ya cambia el motor. El viejo Godeville, que era un motor desarrollado en los años 30 con válvulas laterales, se sustituye por el Hurricane, que ya es un modelo de válvulas en cabeza. Es la misma cilindrada, unos 2.200 centímetros cúbicos, los caballos no da mucho más, da 72 caballos también, pero es un modelo para bajas revoluciones, con mejor consumo y en general de concepción más moderna. Este Jeep apareció en 1952
y sí que era un desarrollo militar que, al contrario de lo que hemos visto antes, y el M38 era la versión militarizada del CJ3A civil, en este caso del M38A1, lo que salieron fueron los CJ5 y CJ6 civiles, que esos son modelos que derivan de uno militar, mientras el anterior era un modelo civil que se militarizó. Este es el J, este es el modelo civil. Sí, este es el M38A1, el CJ5 es muy parecido, salvo algunos detalles. No tiene el blackout en la aleta, la toma de combustible es distinta. Y eso, pequeños detalles más que nada, porque son luego entre los jeeps civiles y los militares, la verdad es que muchas veces son detalles lo que hay que les diferencia. Ya equipa un sistema eléctrico de 24 voltios y, como vemos, también tienen el capó una tapa para las dos baterías, que en este caso los 24 voltios le lleva a base de dos baterías. Y ahora os debería decir si es conectadas en serio en paralelo, pero siempre me lío, así que no tengo nada. Sé que son dos baterías. Eso para los electromecánicos, dejamos ahí. Sí, eso lo dejamos más para los más técnicos. Y bueno, este coche realmente se fabricó hasta 1971. Se estuvo suministrando al ejército estadounidense hasta 1960, porque se fabricaron unas 100.000, 101.000 unidades, ¿vale? Y aquí en esta foto, que es una foto que me gusta mucho, vemos el MA y el MB de los que hablamos en el otro programa, o sea, hasta 1945, y el M38 y el M38A1. Estaríamos ya en 1953, que es cuando, o 1952, que es cuando sale el M38A1. Como veis, los 4 modelos son de Willys, y ahí veis un poco la diferencia. El M38 es muy parecido al MB, le veis que parece un poco más alto, pero es porque montan unos neumáticos con una medida más. Y esta es la evolución que tenemos aquí. Pero ¿qué ocurre en este momento? En 1951, prácticamente en paralelo a la aparición del M38A1, el ejército estadounidense lanza un concurso para diseñar un nuevo todoterreno ligero. Como era habitual en esa época, invita a todos los fabricantes estadounidenses, y aquel concurso para el desarrollo del nuevo vehículo lo gana Ford. Entonces Ford empieza a desarrollar un nuevo 4x4 ligero para el ejército estadounidense. De este programa, que se prolongaría durante casi una década, porque duró hasta 1960, nacería el siguiente modelo que vamos a ver, que es el MUT. ¿Es este? No. Vale, no, perdón, me he confundido, me he adelantado. Algunos diréis, pues nos falta aquí un modelo. Vale. Efectivamente. A ver si me salté yo una diapositiva. No, me adelanté yo. Tenemos el M606. Que es la versión militar del CJ3B civil. ¿Qué pasa con este coche? Que este coche realmente nunca lo adoptó el ejército estadounidense como un vehículo oficial. Sí que es verdad que usó alguno la USAF y la US Army, y este coche se fabricó en pocas cantidades, y sobre todo fueron para países aliados con los programas del USAID y todo esto. Entonces, bueno, lo menciono. Es un CJ3B, ya el primer morro alto que hay, porque introdujo el motor Hurricane, que era, al ser de válvulas en cabeza, es un motor que abulta un poco más por arriba. Y este, pues quería mencionarlo, aunque ya os digo, es un coche del que se fabricaron pocas unidades, pero también sirvió en el ejército estadounidense. En concreto, además, mira, esa unidad de las fotos, según el dueño, estuvo en Vietnam y luego acabó en la base de Morón, en Sevilla, y de allí fue donde le rescató. Y entonces llegamos a lo que hablábamos antes,
al MUT o M151, que como os decía fue un programa que inició el propio ejército estadounidense, fue el que encargó el desarrollo de este coche. El vencedor del contrato fue Ford. Y aquí tenemos un coche que aunque estéticamente lo veis, bueno, pues está claro de dónde viene, está claro que se puede calificar como un Jeep, aunque no sea un Jeep como tal, Pero se pero da un aire completo, ¿sí? Sí, efectivamente es una evolución. Pero ¿qué pasa? Que este coche, como vemos en esta diapositiva, tiene muchísimos cambios con respecto a los Jeep anteriores. Hasta ahora todos los Jeep que hemos visto, su arquitectura técnica es un chasis de largueros y travesaños, de escalera, que también se llaman, sobre el que se atornillaba la carrocería. Y contaban además con ejes rígidos sustentados por ballestas. Ahora nos encontramos un concepto totalmente distinto y más moderno, porque la carrocería de este coche es un monocasco con el chasis integrado. O sea, es todo una pieza. Si pasas la siguiente, por favor. Sí. Lo vamos a ver más claro. ¿Veis? Aquí veis un proceso de restauración de un coche de estos. Como veis, no tiene un chasis independiente, sino que es... O sea, que la carrocería es el chasis. O sea, el chasis es la carrocería, ¿no? Es un monocasco que se llama. Todo es la misma pieza. ¿Esto qué consigue? Pues consigue sobre todo reducir el peso y en parte simplificar el proceso de producción. Y otra gran diferencia que tiene este coche con todos los Jeep que hemos visto anteriormente es la suspensión, que en este caso es independiente. Las 4 ruedas ya no llevan un eje rígido con su bola, con su diferencial, como todos los modelos anteriores. Este es un detalle de la suspensión trasera del vehículo que, como veis, tiene poco que ver con lo que es un eje rígido. ¿Qué ventajas tiene? Y que, mira, ahí también lo veis, que no se ven los triángulos en la vista frontal del coche, se ven los triángulos que sustentan los muelles. Y estos coches, como digo, ya no llevan ballestas, no llevan eje rígido. Y otra cosa que no lleva este coche es reductora. Para simplificar su manejo, simplemente lleva una caja de cambios que ya es de 4 relaciones y ya son todas las marchas sincronizadas, y solo tiene una segunda palanca con la que se escoge para circular o en tracción trasera o en 4x4. Esto simplifica su manejo, aunque probablemente sus cualidades como todoterreno puro y duro sean un poco ligeramente a lo mejor inferiores a los anteriores, pero simplifica mucho el manejo del coche, porque el conductor solo tiene que elegir entre tracción trasera y tracción a las 4 ruedas. Y no tiene, por ejemplo, que parar para meter la reductora. Para meter la reductora, el coche tiene que estar parado por completo, porque si no entra. Entonces, como vemos, es un concepto mucho más moderno. Aquí tenemos la primera versión, el M151 a secas. Pero ¿qué pasó con estos coches? Que por su sistema de suspensión, en cuanto empezaron a llegar a partir de 1960 a los distintos cuarteles, hubo accidentes con ellos, porque el nuevo sistema de suspensión trasera, si se cogía una curva a mucha velocidad, no tenía una limitación del recorrido de la suspensión y provocaba el vuelco. Entonces rápidamente se intentó mejorar en este aspecto. Bueno, no hemos hablado del motor. El motor es un motor también gasolina de 4 cilindros, en este caso un poco más de cilindrada, 2.300 centímetros cúbicos y unos 75 caballos, procedente de turismo de Ford, de los Ford Pinto, un poco de la gama pequeña de Ford en Estados Unidos. Ahí le vemos el motor, vemos una vista trasera, vemos el interior con los típicos 5 relojes. Es un coche un poco más ancho, tiene
tiene mayor capacidad interior, los asientos son mejores y luego circulando con estos coches es mucho más confortable que un coche con ejes rígidos y ballestas, que todos los Jeep anteriores. No tiene nada que ver el hacer pistas, caminos o todoterreno con este coche que con los anteriores, mucho más confortable. Pues hay un vídeo es de otro modelo, ¿no? El vídeo que tenemos, ¿no? No, es uno de estos, Vale, lo pongo entonces. Es de este mismo, un modelo que pude probar precisamente además el otro día. Muchas gracias a mi amigo y paisano Rafael de Pablos por dejarme probar su magnífico M151. Hay Suena, otro. En el otro suena. En el otro se le ve mejor. De la vuelta, ¿no? Sí. Y bueno, hicimos varias pasadas, pero en las primeras me emocioné y iba demasiado deprisa, casi no se veía el coche. Ahí voy un poco más despacio. Hombre, ya se ve más grande, ¿no? Que el Jeep ordinario, ¿no? Se ve ya un coche... Sobre todo más ancho. Tiene unos casi 10 centímetros más de anchura con respecto a los Jeep anteriores, unos 5 o 6 me parece que es con respecto al M38A1, pero con respecto a los M38 y los MB tiene por lo menos 10 centímetros. Se nota mucho, ya os digo, es un coche mucho más confortable, es un concepto mucho más moderno. Daos cuenta que realmente hasta que llegaron los M151 a los cuarteles, todo lo que había era el concepto del primitivo MB, que al final era un coche que se desarrolló en 1940, o sea que ya tenía un buen número de años. En otros países y en otros sitios, aquí seguimos fabricando el CJ3B con el concepto antiguo hasta 1980 se estuvo fabricando. Entonces estos coches, como os digo, fueron un avance importante. Fueron evolucionando del modelo principal. Del modelo primitivo se pasó a la 1, que es este que hemos visto en el vídeo y en las fotos, y luego a la 2. El A2 mejoró otra vez mucho más la suspensión trasera para evitar los accidentes y son fácilmente reconocibles exteriormente porque, como veis, tiene modificadas las aletas delanteras porque le metieron esos intermitentes tan grandes. A mí me parece más bonita las versiones anteriores porque digamos que tienen como un frontal más limpio. Otra cosa curiosa de estos coches, como veis, las lamas de la parrilla son horizontales y no verticales como los Jeep anteriores. Sí, es verdad, sí. Y es porque la parrilla con las lamas verticales la tenía Willys registrada. Claro, no, es que fue su logotipo durante mucho tiempo, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Me suena haber visto el logo ese, sí. Bueno, sí, la marca lo ha usado y también lo han usado muchos clubes y sí, es un poco seña de identidad. Entonces, en cuanto cualquier otro fabricante las pone, pues ahí ya denuncia. Aquí estaba el logo Jeep, que me sonaba bien. Eso es. Entonces, por eso son las ranuras en ese otro sentido en los Ford. Pasa una cosa, otra cosa de este coche es que el diseño, aunque lo desarrolló Ford, pero fue un encargo del ejército estadounidense. Entonces, el diseño realmente pertenecía al ejército estadounidense, no al fabricante Ford. ¿Y qué pasa? Que hubo algunos años que lo fabricó Willys, no Ford. Claro, sí. El ejército americano decía, este es mi vehículo, que me lo construya a este precio, ¿no? Claro. Eso es. Entonces, probablemente por precio. La verdad es que he estado mirando el libro, seguí buscando en internet y tal, y es un dato que yo en su día sí que me suena haber visto, pero no. A veces, Francisco, puede ser que sea por estrategia, o sea, de Estado, ¿no? Es decir, no vamos a dar toda una empresa porque si no desaparece otra, ¿no? Eso a veces se hace. Por ejemplo, ahora Boeing va a tener un nuevo pedido porque si no le dan pedido se cierra la empresa, ¿no? La parte militar, y no les interesa, claro. Es posible. Y luego también hubo al menos uno o dos ejercicios que lo fabricó AM General,
que esa M General realmente era Willys, porque en 1970, cuando American Motors compra Jeep, compra la antigua Willys, que ya se llamaba Jeep en aquel entonces, divide la empresa en dos. Deja una parte para los vehículos civiles, para el mercado civil, y crea otra empresa solo dedicada a los vehículos para el ejército estadounidense. Eso es. Hablaremos un poco más adelante de AME General, porque también fue la empresa que luego desarrolló el Hammer, del que ahora acto seguido vamos a hablar. Pero es interesante saber qué es AM General, porque si buscáis quién fabricó el M151, pues os saldrá que lo fabricó Ford, que lo fabricó Willys y que lo fabricó AM General. Y AM General es una continuación de Willys, ¿vale? No es una tercera empresa, digamos, totalmente ajena. Lógicamente hay un montón de versiones de los MUD, pues se fabricaron bastantes unidades, 100 y pico mil, 120.000 o por ahí. Como es lógico en todos los todoterrenos ligeros, pues tenemos las típicas, sí. Cañón sin retroceso, ya tenemos con misil Stone, y también hubo una versión ambulancia que es curiosa porque simplemente lleva como unas pequeñas adiciones en la parte trasera que es lo que hacen que la alarga un poco y deja el sitio para poner las correspondientes camillas, o una camilla a un lado y dos soldados heridos sentados leves como al otro, como es habitual en este tipo de ambulancias militares que son simplemente para una primera evacuación del campo de batalla sin más pretensiones, o como se usaba en aquellos tiempos. El MUD fue en gran medida el Jeep de Vietnam, pero pasó una cosa cuando empezaron a vender los MUD. Ahí lo vemos cómo es un coche en proceso de restauración, y ahí vemos cómo tiene una pequeña ampliación de la parte trasera. Y bueno, esto es una historia que probablemente mucha gente no sepa, pero cuando a primeros de 1970 el gobierno estadounidense empezó a vender los primeros MUD ya retirados de servicio, que allí en aquellos tiempos se retiraban más o menos con una década, con 10 años, pues resulta que los primeros que fueron comprando hubo algún accidente y rápidamente denunciaron al gobierno diciendo que estaba vendiendo unos coches que no eran seguros. Ya sabéis que en Estados Unidos las asociaciones de consumidores tienen muchísima fuerza y han conseguido doblegar a muchos fabricantes. No, hay un tema, siempre me viene a la cabeza una denuncia de Porsche por un accidente de tráfico, y básicamente es que fue muy rápido y se pegó un zambombazo bien dado. Y entonces lo que consiguió el abogado de la víctima, bueno, del familiar de la víctima, era que pusiesen un aviso de que ese coche a mucha velocidad era peligroso. Sí, estas cosas. O el gato en microondas, que había que poner un cartel. Hay muchos casos. Mira, aquí en España muchos aficionados, mucha gente conocéis los pequeños todoterrenos, los Suzuki que fabricó Santana. Pues Santana empezó fabricando el Suzuki, que eran los SJ410 y SJ413. Y esos coches se vendían en Estados Unidos, pero empezaron a decir lo mismo, que como son muy estrechos, que volcaban con mucha facilidad. Entonces Suzuki se vio obligada a sustituirle por el Samurai, que es el mismo coche, pero le metieron los ejes 10 centímetros más anchos. O sea, si os preguntáis alguna vez por qué hay Suzukis que parecen más estrechos y otros que son más anchos de ruedas, pues esa es la diferencia entre los SJ410 o 413 y los Samurai, es esa, y fue también por presiones de las asociaciones de consumidores estadounidenses. Entonces, ¿qué hizo el ejército ante esto? Dijo, muy bien, pues vamos a vender los coches, pero les vamos a vender rotos para que no se usen. No queremos que los usen, los vamos a vender como chatarra, y para evitar que los usen, bueno, lo hicieron de diversas formas. Empezaron cortando los brazos de la suspensión, pero bueno, la gente les arreglaba, y luego, como vemos en estas fotos, les cortaban directamente en dos los coches.
Pero ¿qué pasaba? Que cogían los aficionados, compraban los 2 trozos y les volvían a soldar. Incluso hubo una empresa que vendía unos soportes especiales para soldarlos y que quedaran bien. Entonces, el siguiente paso del gobierno estadounidense fue acabar de destrozarles o bien aplastarles, como vemos aquí. En Estados Unidos chatarra pura ya. aplastar los coches no les hacen como aquí, que se les hace un cubito, sino que allí como son coches más grandes, simplemente les aplastan, les dejan hechos una lámina. Y eso fue lo que hizo el gobierno estadounidense. Entonces es un coche ahora mismo muy valorado. Hay coches porque se vendió casi a una veintena de países aliados y en otros sitios hay coches, pero claro, siempre el mayor número se quedaron en Estados Unidos y es un coche bastante valorado y buscado por los coleccionistas porque ya os digo que no es fácil de conseguir porque el principal suministrador para los coleccionistas, que habría sido el gobierno estadounidense, hizo todo lo posible para que estos coches no se volvieran a poner en marcha debido a esto. Pues nos vamos ahora casi al vehículo, ¿no? Que está ahora en los campos de batalla, ¿no? Que es el Hammer, ¿no? ¿Cómo surge? Porque esto sí que es un proyecto, ¿no? Digamos que encargo, ¿no? Del ejército. Sí, efectivamente. En los años 70 el ejército de los Estados Unidos concluyó que necesitaba un todoterreno totalmente nuevo. Lanzó un concurso, se presentaron algunos fabricantes. Finalmente el concurso lo ganó AM General, como decimos, con el Hammer. Vamos a ver, ¿cuáles son las... en cuanto a las denominaciones, vale, tenemos Hammer, significa High Utility Maximum Mobility Easy Rider. Alta utilidad, máxima movilidad y fácil de conducir. Esto es como llamó el fabricante al vehículo, ¿vale? Porque el programa del gobierno es HMMWV, High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, o sea, vehículo de ruedas multiusos de alta movilidad. ¿Y qué es Humvee? Como también se llama, pues es simplemente el apodo que le pusieron al vehículo en el ejército estadounidense. Entonces tenemos dos denominaciones, Hammer, que es la del fabricante, HMMW, que es la oficial del programa, y Humvee, que es el apodo. Yo siempre que hablo de estos coches le digo al Hammer, porque así todos sabemos de lo que estamos hablando y no nos complicamos la vida ni es lo fácil de pronunciar. Entonces vamos a hablar del Hammer, pero bueno, que sepáis por qué estas tres denominaciones distintas referidas a un mismo vehículo. Y a este vehículo le pasó lo que pasó a todos los coches, ¿no? El aumento del tamaño de los coches, ¿no? Es decir, yo, mi casa... Que sí, se ve en las plazas de garaje. Tú en una plaza de garaje de los años 70 te entraba el coche más grande del mercado y ahora de ancho te entra el urbano utilitario. Bueno, todos los coches han ido creciendo, pero en si pasas la siguiente diapositiva, que hay un Jeep y un Hammer, sí. Vamos a ver, la diferencia ahora en este caso es brutal, pero esto tiene una explicación. Es como el Fiat 500 y el Fiat 500. O el Mini y el Mini, ¿no? O sea, está complicado. Esto tiene una explicación. No es solo como vemos el Jeep, aquí vemos un MB y un Hammer, sí que había ido creciendo un poco, había tenido su lógico crecimiento a lo largo de los años. Como hemos visto, el M151 era más ancho y más grande que lo que era un MB, pero en este caso el salto es muy grande, ¿vale? Porque pasamos de un coche con 1,4, 1,5 metros de ancho a un coche con 2,20, de un coche que pesa 1.000 kilos a un coche que pesa 2.400 en vacío. Pero esto tiene una razón. El programa del Hammer no era solo para sustituir a los Jeep. Se trataba de sustituir a los Jeep y a toda una serie de vehículos que vemos aquí de categorías superiores al Jeep. El Jeep era de 1/4 o media tonelada. Luego había otra serie de vehículos para 750 kilos de carga útil, para 1 tonelada, para una con 2 toneladas. En los años 70 el ejército estadounidense no estaba satisfecho con los vehículos que tenía para 1 tonelada. Aquí os voy a explicar un poco lo que son estos coches. Tenemos
El primero es un weapon carrier de la Segunda Guerra Mundial, modelo para 750 kilos, digamos el modelo superior al Jeep, que era toda una familia. Ese coche se sustituyó en los años 50 por el M37, también de Dodge, ambos modelos de Dodge. En los años 50 por el M37, que como veis es muy parecido al anterior. Luego llegó el Jeep, el M715, en los años 60. ¿Qué pasa? Que este era un vehículo que derivaba de la gama civil de los pick-up de Jeep Gladiator y tampoco satisfizo en gran medida al ejército por ser un vehículo civil militarizado. El que veis abajo a la izquierda es un cacharro muy raro que a lo mejor muchos no conocéis, que es el Gamma Goat. Es un vehículo que se desarrolló específicamente para la guerra de Vietnam, vehículo articulado. En la parte de delante va el conductor y un acompañante y el motor, y lleva como una especie de remolque de carga, pero las 6 ruedas tienen tracción y tenía ciertas capacidades anfibias. Un desarrollo curioso, pero con un acceso malo y que tampoco tuvo un desarrollo demasiado. Sí, casi parece un vehículo de estos de tractor de artillería, algo así más que un vehículo de transporte. Sí, es que es un concepto muy curioso y muy poco utilizado. Ya te digo, es un vehículo articulado, digamos, delante no tiene dirección, sino que gira la parte delantera con la trasera. Yo digo, es poco conocido y se desarrolló y se utilizó sobre todo en la guerra de Vietnam. Y por último vemos otro Dodge. En los años 70 se volvió a Dodge. Este es el denominado CUCV, que no hay más que verle para ver que estamos igual. Estamos ante un modelo civil militarizado, pero es un pick-up puramente civil en la gama de General Motors, de la gama de Dodge. Entonces, el proyecto del Hammer iba a sustituir a toda esta serie de vehículos, o sea, no solo a los Jeep, era hasta a los vehículos hasta de 1,5 toneladas, y se pretendía estandarizar, no tener tanto tipo de vehículos, y por eso es un vehículo mucho más grande. Una cosa llamativa es yo no sé mucho de vehículos, ¿no? Pero esta parrilla inclinada, ¿no? Que hace que el frontal sea más... Vale, esto tiene su razón de ser. He incluido esta imagen porque es muy significativa de cómo es la arquitectura técnica de uno de estos vehículos, de un Hammer, ¿vale? Como veis, adelante lo que lleva básicamente son los radiadores y el motor va prácticamente metido en el habitáculo. Luego, detrás del motor lleva la caja de cambio, la caja transfer, y toda la mecánica va como en la parte central del vehículo. Pero ¿esto qué sentido tiene? Esto es para mejorar el reparto de pesos. En todo terreno es muy importante el reparto de pesos. Tú cuanto más atrás es el motor y más lo bajes, el vehículo a la hora de una inclinación lateral, de bajar una pendiente, de subir, tendrá un mejor reparto de pesos. Y entonces, por eso estos coches son así. Adelante, como veis, no lleva prácticamente más que los radiadores, casi hasta por encima del eje delantero. Esos son simplemente los radiadores, y el motor va en gran medida metido en el habitáculo. La suspensión es una herencia de lo que era el MUD, porque sí, es independiente también, con 2 triángulos, con muelles mucho más grandes y mucho más reforzados que en el M151, porque como veis es un vehículo más grande y más pesado. Y si vuelves un momento al anterior, Francisco, una curiosidad, porque a lo mejor hay mucha gente que no ha visto un Hammer o no ha montado en él, no hay muchos en España y es habitual. Yo vi uno de infantería de marina, si no me confundo. Sí, ahora hablaremos de ellos brevemente. Un poco es la configuración interior. Podéis observar dónde va el conductor y los pasajeros. Van como ahí colgados en los lados, y entre el conductor y ahora veremos alguna imagen más. Hay un gran espacio. Ahí va a veces el artillero, ¿no? El que tiene la metadura superior. Puede ir de pies el artillero, los modelos que van cubiertos y llevan la arriba, pero realmente esto se debe a la configuración técnica del vehículo, a que todos los órganos mecánicos van metidos como en ese túnel. Casi está... déjala para la última. Sí, no, era para que viesen que se puede poner una torre central. Sí.
Creo que puedes pasar, hay algunos detalles más. Aquí vemos una radiografía, como os digo, cómo están un poco los órganos mecánicos y por qué esa forma, por qué tiene esa habitabilidad interior que realmente para lo grande que es el coche es escasa. Claro, digamos que en vez de estar el típico eje de transmisión que pasa por el medio del coche, lo que hicieron es hundir los asientos y pasarlo por el centro, pero claro, desde fuera no se ve un bulto, ¿no? Como en otros vehículos. Como es eso, lo que te consigues unos bajos muy despejados que evita que el coche se enganche en todo terreno y te mejora mucho también, como os digo, las capacidades todoterreno por el reparto de pesos del vehículo, que es algo importante en los todoterrenos. Como veis en esta foto, veis dónde va el conductor y dónde iría el copiloto, que en la foto ni se ve, y un poco el motor. Y esto es esta plancha es donde está el artillero. Eso es la plancha donde iría de pies el artillero. Como digo yo, siempre es una broma. Si quieres llevar a tu novia a dar una vuelta, no te compres un Hammer porque no la tocas. Por mucho que estires el brazo, no vas a poder achucharla un poco. Y bueno, como veis, por dentro es bastante pues muy básico, muy militar, todo chapa vista. Con la instrumentación ya no está en el centro como en otros modelos, sino que va ahí donde el conductor. La mecánica es turbodiesel. Por fin el ejército estadounidense se pasa en estos primeros mediados de los años 80, se pasa al diésel. El motor es un V8 diésel procedente de General Motors, de unos 150-160 caballos en sus primeras versiones. Un V8 turbodiesel. Y otro detalle que tiene este coche con respecto a los anteriores es que es automático. Lleva un cambio, la primera versión lleva un cambio automático de 3 relaciones, igual por facilitar un poco la conducción. Ya sabéis que en Estados Unidos son muy aficionados a los coches automáticos, efectivamente. Esto les evitaba tener que enseñar a muchos conductores a conducir con un cambio manual, que mucha gente en Estados Unidos jamás ha llevado y no sabe llevar un coche con cambio manual, y en gran medida pues hace que el conductor no tenga que estar ocupándose de cambiar de marcha. Pues como los otros vehículos van sacando variantes, ¿no? Y aquí sí, tenemos infinidad de versiones, ¿vale? Bueno, en este caso estas diapositivas son ya de los A2, que ya es una de las primeras evoluciones que tuvo el modelo a finales de los años 90, si no recuerdo mal. Como es habitual, algunas mejoras, un poco más de motor, mejoras en los frenos, etcétera. Pero vamos, las variantes más o menos son las mismas. Como veis, hay infinidad de versiones, desde los sencillos modelos de carga, los más sencillos, variantes ambulancia, portaselter, tenemos, si pasas, hay varias versiones de operaciones especiales, otro tipo de ambulancia, y luego con todo tipo de armamento, ¿vale? Los modelos cerrados, como podemos ver, pues hay muchas versiones con todo tipo de armamento ligero, cañón sin retroceso, misil Stowe, el Spike, etcétera. Casi cualquier armamento ligero pues se puede acoplar, porque es una plataforma multiusos que fue como se desarrolló, y en realidad tuvo mucho éxito, porque es un vehículo con mucha movilidad táctica, aunque también con el tiempo se vio que no valía absolutamente para todas las misiones y ha habido que volver a vehículos pocos, pero algo más pequeños para determinadas misiones. Pero fue un gran éxito. Se han fabricado más de 240.000 vehículos. De hecho, entró en producción en 1986. Creo que, por lo que he visto, creo que se sigue fabricando. Lo que pasa es que el ejército estadounidense ya no les compra, pero sí que se sigue fabricando para otros países. El ejército se han fabricado unas 240.000 unidades desde mediados de los años 80, que es cuando entró en producción. En esta foto se ve un poco, ¿no?, el sistema de suspensión. Eso es.
Eso es, ahí se ve la suspensión independiente, se ve abajo el triángulo inferior, un amortiguador y un muelle muy robusto, porque es un vehículo muy pesado, y ahí se ve cómo trabaja. La verdad es que yo he tenido oportunidad de probarlos y sus características como todoterrenos son muy buenas. Y en gran medida, si se ven limitadas, pues es un poco por el tamaño, la anchura, que lógicamente hay sitios por los que ya no te permite pasar porque no hay espacio físico, y un poco también el peso, que a lo mejor en situaciones en terreno blando lo hace un poco más torpe. Pero vamos, como digo, el vehículo fue un gran éxito y un poco ha marcado la evolución de los todoterrenos ligeros, porque le han salido... Después, en la guerra de Irak, se vio que era un vehículo demasiado ligero en el concepto incluso de protección, ¿no? Y empezó, en primer lugar, una especie de trabajo de taller, como estamos viendo en la guerra de Ucrania, de los propios mecánicos de las bases, para blindarlos, ¿no? Y al final llegó a la evolución de un Hammer blindado, ¿no? A principios de los años 2000, con la invasión de Irak y de Afganistán, pues si bien, por ejemplo, en la guerra del Golfo tuvieron un buen desempeño, en cuanto empezaron las invasiones y empezaron las guerras asimétricas, los explosivos improvisados, el que desde cualquier ventana te pudieran tirar un RPG y todo este tipo de cosas, pues se vio que al Hammer le faltaba blindaje. Los tripulantes estaban demasiado expuestos. ¿Y qué pasó? Lo primero que se hizo fue pues irle blindando, meterle blindaje, ventanas, puertas, el hardtop, meterle una chapa más gorda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con esto? Pues primero, el aumento de peso, que casi hay blindajes que le doblan si el peso en vacío son 2.400 kilos, hay blindajes que se va a 5 o 6.000 kilos. Pues aunque aquí se ve la chapa de blindaje. Eso es. Ese yo creo que es la versión más radical de blindaje de todas las que hay del Hammer. ¿Qué pasa? Al aumentar el peso, pues pierde muchas de sus cualidades como todoterreno y, digamos, como vehículo en general, porque ya es más lento, tarda más en acelerar y ese tipo de cosas. Todo esto llevó a que a partir de 2006 primero se desarrollaron otros vehículos como el Max Pro, por ejemplo, el MRAP, que en gran medida sustituyó en muchos roles al Hammer porque es un vehículo blindado. Y además el Hammer tiene otro problema: por mucho que se le blindara, a la hora de pisar un IED, un artefacto explosivo, al no tener el suelo en forma de V, no conseguía disipar la onda expansiva y hacía mucho daño a los tripulantes. No es como son, por ejemplo, los Max Pro, otros vehículos que ya se han desarrollado más pensando en ese tipo de... en evitar o en minimizar los daños, minimizar los daños en el caso de que explote un explosivo debajo. Entonces, en gran medida se sustituyeron por los MRAP, por los Max Pro, que es un vehículo mucho más grande, pero también que protege mucho mejor a los ocupantes. Y a partir de 2006, lo que hizo el ejército estadounidense es pues lanzar un nuevo proyecto, un nuevo concurso, que ganó finalmente el fabricante Oshkosh, que para los que no suene, desde los años 40 es un fabricante especializado en vehículos, en camiones todoterreno y 4x4, y ha sido un suministrador del ejército, sobre todo de camiones 6x6, tractoras, etcétera, etcétera. Los 8x8, estos típicos militares también de la guerra, que se dieron a conocer en la guerra del Golfo, esos los fabricaba Oshkosh. Y entonces Oshkosh ha fabricado este vehículo que, a ver, en principio parecía que iba a sustituir al Hammer del todo, ahora no está tan claro, no va a sustituir totalmente al Hammer, sí en algunas misiones, porque la verdad es que el programa se llama JLTV, que es Joint Light Tactical Vehicle,
pero se les ha ido un poco de las manos porque es un... Hombre, aquí parece más pequeño, pero comparado con el Hammer... Ponle, o sea, si el Hammer es muy grande, esto es monstruoso. Esto es Sí, la foto que estaba antes era es monstruosa. prácticamente como un MRAP, son 8 toneladas de peso. Sí que tiene capacidad para 4 ocupantes que van mucho más protegidos. Mira, ahora cuando estuviste... Si la gente se queja del 8x8 dragón, esto en comparación es... Sí, Esto es un microbús, el otro es un autobús. Cuando estuviste, Campa, hablando de los disturbios que hubo en Los Ángeles por el tema de las deportaciones de los inmigrantes, había algunas imágenes de la Guardia Nacional estadounidense donde se veían al lado los Hammer que se siguen usando y los nuevos, alguna unidad nueva del JLTV que, como veis, es un vehículo brutal. ¿Qué está haciendo el ejército estadounidense? No está comprando Hammer, pero sí está reacondicionando muchos. Y incluso hay un programa, porque ya tienen en las campas miles y miles de unidades sin usar, también está ofreciéndoseles a ejércitos aliados. Hace unos meses salió una noticia que iban 500 para Marruecos, pero esos coches no se envían como están, sino esos coches el país que les quiera tiene que pagar su reacondicionamiento, que se hacen completamente a nuevo. Y dan trabajo a Estados Unidos, claro. Eso es, y es bastante caro el... Aquí se ve el JTV, es como un poco más pequeño que un MRAP, pero no es Sí, es algo más pequeño, pero es más grande que el Hammer. Y ya te digo, lo del light, lo del ligero, bueno, pues es digamos, la categoría inferior que tienen ahora, además de los Hammer, pero de ligero no tiene nada. Quería también, si vuelves atrás, os quería comentar algunas curiosidades sobre el Hammer que probablemente haya gente que no conozca. Como decías antes, en España solo ha utilizado el Hammer la infantería de marina. De hecho, el MUT, el M151, también le ha utilizado solo la infantería de marina. Y los M38A1 no puedo garantizar que en exclusiva, pero en gran medida también los ha utilizado sobre la infantería de marina. Bueno, esto es una foto mía que hice en los años 90 en Cádiz de un convoy de la infantería de marina. Iban a cargar unas 160 unidades. Finalmente yo creo que solo llegaron unas 130, no sé completo el programa, pero es el único cuerpo del ejército en España que ha utilizado el Hammer. Lo siguiente es que también mucha gente no sabe que hubo un Hammer civil. Sí, yo lo sé porque yo en Oviedo hay un par de ellos y pues, sí. Muy llamativos, por cierto. Uno con la S de Superman que llamaba mucho la atención. Pero vamos a ver, porque es que Hammer hay el H1, que es la evolución, o sea, es igual que el militar, pero en versión civil. Esto vino después del éxito del coche, salió mucho cuando la Primera Guerra del Golfo, en los años 90, y entonces decidieron sacarle para el mercado civil. Ahí veis, bueno, a la izquierda es un artículo mío de uno que tuve oportunidad de probar en Estados Unidos, que además, como os he dicho, el Hammer militar es diésel, pero para el mercado civil hicieron una versión de gasolina, y en este caso eso es un coche de gasolina. Y a la derecha veis pues lo que decíamos, un concesionario con el Hammer H1 con varias unidades con distintas configuraciones, que eso es una foto mía también de un concesionario que estuve visitando en Florida a finales de los años 90 con las versiones. Luego están los H2 y los H3, que son otra cosa. Es verdad que llevan... Hombre, el interior es más... Sí, está un poco más currado. Sí, está más currado. Llevan... Aquí sitio hay para todo, ¿eh? Sí. Los H2 y los H3, aunque llevan la marca Hammer y llevan la parrilla y se parecen un poco, realmente no tienen nada que ver técnicamente con el original Hammer. Es solo esto, lo grande, los H1. Los otros derivan de otros vehículos, del Suburban, de vehículos de serie, y tienen muy poco que ver con lo que es el H1, digamos, el auténtico Hammer, ¿vale? Lo único que intentaron aprovechar el éxito. El tamaño, ¿no? Otros modelos más pequeños
pequeños, pero realmente técnicamente no Mira, tiene este es el H2, lo pongo para que la gente lo vea. Sí, eso es. Eso es. Eso derivaban de, si no recuerdo mal, de los Gemet Suburban, y por cierto el interior. Los Sí, Suburban son unos pedazos de bichos. Yo monté en uno y era aquello. si tenéis Sí. oportunidad de montar en uno, la verdad es que sorprendía un poco por el acabado tan malo que llevaban estos H2 por dentro, que realmente luego parecía un Seat Panda. O sea, no, o sea, de mucha imagen por fuera, pero luego realmente no era Es nada este, espera, pongo el interior, es verdad que es del muy otro mundo, distinto. Es muy ¿no? distinto. ¿Es este? A ver, Y, espera, perdona, ¿eh? y sí, eso es. Claro, no se parece nada, ni la barra central esta que tenía No, el si otro. es que, No, si no, es no se que parece nada. No, no, no tiene nada que ver. O sea, es un no, coche no, no, normal. no, nada, no, no, Le no. pusieron la marca Hammer. Y por último, otra curiosidad que os quería decir, esta sí que os va a sorprender a muchos. Hubo un proyecto para fabricar el Hammer en España. En el año 2004, desde el año 2003, Santana de Linares estuvo en conversaciones con la AME General para fabricar el Hammer en nuestro país. Esto es un artículo mío, una exclusiva que dimos en ese año, en la revista en la que yo trabajaba. Y es un coche rodando, si le veis, lleva una matrícula provisional española. Es un coche rodando por Linares porque vinieron, por lo visto, un par de unidades, y tanto hubo técnicos de Santana que visitaron la fábrica en Estados Unidos, como aquí vinieron los americanos. Fue un proyecto que estuvo bastante avanzado realmente. Porque al final no salió porque económicamente no salían los números para cumplir con las especificaciones que pedía el Ejército de Tierra español. Había que meter muchas modificaciones a los coches, lo que sumado al precio de importarles de Estados Unidos, pues hizo que la operación no saliera técnicamente, o sea, económicamente, y entonces se abandonó el proyecto que estaba pensado para competir con los Uro, con los Bantac, que fue el primer concurso que ganó el Bantac, fue por esas fechas también, hacia 2004, si no recuerdo mal. Entonces esto seguro que es algo que muchos de nuestros seguidores pues no conocen. Sí, sí. Pues aquí nos quedan ahora dos caminos, ¿no? Podemos seguir dos caminos. Hablar de los vehículos en todo el mundo que estarían ahora en combate en el canal de actualidad, ¿no? Parecido a este. O también hablar de la historia del Uro, porque sería interesante, ¿no? Hay varias versiones, hablar de cómo una empresa, ¿no? De camiones de monte, ¿no? De estos de coger árboles en el monte, se convierte en una empresa también. Yo creo que, a ver, hacer un programa del Bantac en el canal de actualidad, yo creo que tendríamos que hacerlo porque seguro que muchos, que es interesante para muchos de nuestros, de los seguidores del canal, y esa es una posibilidad, sí. Hay que recordar que en el canal de actualidad tienes, Francisco, un programa muy interesante sobre el nuevo VMTT del Ejército Español. Está ahí, el que lo quiera ver que lo visite, y lo interesante es que lo vieron los responsables de la empresa y les gustó. Y entonces, bueno, es interesante que el vídeo está muy bien hecho. Os invito a verlo en el canal Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Si no lo conocéis, suscribiros. Y sobre este coche, pues esperemos pronto poder dar más información, incluso hacer una prueba, tener acceso a él y hacer otro programa ya con menos incógnitas de las que hubo en su momento. Pues quedamos ahí con la historia del Uro Bantac, que estaría muy interesante, y también en el de actualidad podemos hablar de los MRAP, los vehículos más, digamos, de mayor tamaño, o de la competencia, porque también los chinos tienen su vehículo, los rusos tienen sus vehículos. Hay muchas Claro. escenas, como dije al principio, siempre los Estados Unidos marcan un poco el camino a seguir, y digamos que el resto de ejércitos siguen esa senda con sus propias evoluciones, claro. Sí, sí.
Pues muchas gracias, Francisco. Espero que vuelvas aquí, a tu casa, a Bellum Artis Historia o Bellum Artis Actualidad. Y si quieres decir algo al público, porque estamos en diferido y las preguntas las tienen que hacer en los comentarios, las pueden dejar en los comentarios. Pues nada, intentaremos contestar en los comentarios todas las preguntas y si no, pues habrá otra ocasión. Ocasión habrá. Pues muchas gracias, Francisco, y gracias a todos los oyentes. Espero que os haya gustado el programa y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y si sois nuevos, suscribiros y activar la campanita para todas las notificaciones. Gracias a los mecenas por vuestro apoyo y os espero todavía más aquí en Bellum Artis Historia Militar. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.